Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque hace unos días se celebró la fiesta litúrgica de un gran santo, nada más ni nada menos que del patrono de Europa. Me refiero a San Benito. Este gran santo que primeramente es conocido por el gran aporte que dio a la vida monástica con la regla que él escribió, que ha servido prácticamente como faro, como referencia para muchos carismas de vida monástica. Pero evidentemente hablar de San Benito también nos remite a el hermoso y precioso sacramental que es la medalla de San Benito. Esta medalla que tiene una inscripción que es básicamente una oración de liberación y que no solamente los exorcistas y consagrados muchas veces suelen usar, sino también los propios laicos y tenerle un cariño muy en especial y con toda razón. Es un sacramental muy hermoso y que verdaderamente nos ayuda en esta batalla contra Satanás. Pero el día de la fiesta de San Benito yo hice un escrito en Facebook que me gustaría un poquito dejar algo al respecto también aquí en video y en audio. Y es que muchos católicos pueden llevar la medalla de San Benito y ser católicos que estén muy lejos del corazón de San Benito. Me explico. Sabemos de la gran crisis que está pasando a nivel mundial con respecto a la inmigración, a los refugiados. Y parecería que son dos temas que básicamente son extremos, hombre. Estamos hablando de monjes. Hay monasterios que ni siquiera los familiares pueden ir a visitar a sus hijos que están dentro del monasterio. Y sin embargo, tiene que ver mucho la regla de San Benito con esta virtud prácticamente moribunda, agonizante en muchos católicos que son devotos de San Benito y que llevan inclusive la medalla de San Benito. Me refiero a la virtud de la hospitalidad. Esa que en la misma Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios nos las achaca y nos recuerda que tenemos que ser hospitalario, generosos con el forastero, con el inmigrante, con el refugiado. Más aún, si no me recuerdo, es en la carta a los Hebreos, en donde se nos menciona que nos conviene ser hospitalario porque gente que fue hospitalaria en el Antiguo Testamento llegó a hospedar a ángeles sin siquiera saberlo. Entonces, voy a leerles un trozo de la regla de San Benito, porque parecería que, imagínate, si alguien se pudiera librar de la responsabilidad de ser hospitalario, generosos delante del inmigrante y del forastero, pues son propiamente los monjes de clausura, porque saben que ellos están a tiempo completo dentro del monasterio, diría San Benito, ora et labora, es decir, orando y trabajando. Y ese es su mundo, y esa es su vida. Entonces pensar que haya una relación entre los inmigrantes, los refugiados, el forastero, con los monjes, parecería que no. Pero fíjate, vamos a dar lectura a este numeral de la regla de San Benito. Dice así San Benito: a todos los huéspedes que vienen al monasterio se les recibe como a Cristo, porque Él dirá: fui forastero y me hospedasteis. Está citando el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Fui forastero y no me recibiste, nos dirá el Señor. Sigue diciendo San Benito: a todos les darán el trato adecuado, sobre todo a los hermanos en la fe y a los extranjeros. Es tristísimo, hermanos, tristísimo para mí ver que muchos de los debates que he tenido con católicos, referente al tema de inmigración y de los refugiados, vea en parte en ellos que les vale un pepino que la dignidad de estos seres humanos esté siendo pisoteada, tanto de su país de origen como el país de destino. Y muchos de ellos tienen inclusive la misma fe católica. Les vale. Si hay algo que he escuchado de esta gente, de estos católicos, ya yo les pondría entre comillas, es la ley es la ley, la ley es la ley. Han caído en un legalismo
que no les permite ver la prioridad, el espíritu de la ley, en este sentido, para poder descubrir la dignidad de sus hermanos. Y hermanos que muchas veces son hermanos inclusive en la fe. A todos les darán el trato adecuado, sobre todo a los hermanos en la fe y a los extranjeros. Cuando se anuncie la llegada de un huésped, acudan a su encuentro el superior y los hermanos con las mayores muestras de caridad. Primero, orarán juntos y así se hermanarán en la paz. Que esto también me gustaría decir, que hay algunos católicos que sí parecen preocuparse por la realidad de los inmigrantes y de los refugiados, pero se preocupan desde un punto de vista asistencialista. Y eso es un empobrecimiento de la apertura y la generosidad para el inmigrante. Si son tus hermanos en la fe, no solamente tienes que abrirle los brazos para poder sanar las heridas dentro de su dignidad precisamente humillada y herida, sino fortalecerlo precisamente en la fe en la cual hay algo de comunión. Evidentemente, hay hermanos que no son católicos y la Iglesia no nos propone hacer proselitismo. Nosotros no podemos curar mejor las heridas de un católico que de un no católico. Lo que quiero nomás dejar en claro es de que muchos, so pretexto de no violar el aspecto del foro interno de la fe de X del hermano, pues se terminan simplemente atendiéndolos en sus necesidades básicas cuando tienes la oportunidad de poder, como dice aquí San Benito, primero orarán juntos y así se hermanarán en la paz. Se darán el beso de paz después de haber orado para evitar malas ilusiones. Muestren la mayor humildad al saludar a todos los huéspedes que llegan o se van, con la cabeza inclinada o postrando todo el cuerpo en tierra, adorando a Cristo en ellos, pues a Él se le recibe. Es que yo no es que ya pida de que al inmigrante y al refugiado se le reciba inclinando la cabeza y postrando todo el cuerpo en tierra, adorando a Cristo que está en ellos. Es que ya me doy con que no sean maltratados. Y es tristísimo ver la indiferencia de muchos católicos, líderes católicos, que para mí eran referentes en muchos sentidos, y que en estos mínimos 2 últimos años les ha salido el cobre. Es tristísimo. Y muchos de ellos, devotos de San Benito, ya hasta presumen el crucifijo con la medalla de San Benito, ¿eh? Díganme si no huele a algo de hipocresía esto, hermanos. Díganme si San Benito estaría pues muy contento con esos católicos que llevan su medalla, mientras hacen todo lo contrario respecto a la virtud de la hospitalidad, que él, siendo monje, no eximió a sus hermanos de practicarla. Recibidos los huéspedes, lléveseles a orar y después siéntese con ellos el superior o quien él mandare. Léase ante el huésped la palabra de Dios para que se edifique, y después se le tratará con toda afabilidad. En atención al huésped, el superior interrumpa el ayuno, a no ser que se trate de uno de los días más importantes de ayuno que no pueda violar. Esto, evidentemente, el que no sabe lo importante que es el ayuno en la vida monástica, no le sonará. Pero básicamente, para que me entiendan esta parte, San Benito dice, la vida que tú llevas como monje, tienes que inclusive a sacrificar la rutina que llevas, salvo ciertas excepciones, pero tendrías que estar dispuesto para poder acoger a tu hermano.
Y mucho de la argumentación anti-inmigrante y que se le ha escuchado a católicos, atrás es: no quiero que nos vengan a complicar la vida. No quiero que nos vengan a quitar trabajos. Además que es una mentira, ¿verdad? Porque principalmente los trabajos que toman los inmigrantes, ni bajo tortura los anti-inmigrantes tomarían esos trabajos. Pero fíjate aquí San Benito está diciendo: estén dispuestos inclusive a sacrificar el ayuno, que es tan importante para un monje, si es necesario para poder atender y que no se sienta relegado, excluido este hermano. Porque que lo vamos a poner a ayunar, él no es monje. Entonces fíjate, en atención al huésped, el superior interrumpa el ayuno, a no ser que se trate de uno de los días más importantes de ayuno que no puedan violar. En cambio, los monjes continúen con los ayunos acostumbrados. El abad de aguamanos a los huéspedes, es decir, para que se limpien. Tanto el abad como toda la comunidad laven los pies a todos los huéspedes. Laven los pies a todos los huéspedes. No, acá los inmigrantes más bien, si les damos la misericordia, si les damos las migajitas de decir, ok, denle, es para que nos laven los pies a ellos. Fíjate qué diferente es la lógica cristiana, ¿eh? Tanto el abad, es decir, el que dirige el monasterio, tanto el abad como toda la comunidad laven los pies a todos los huéspedes. Ya lavados, digan este verso: oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Póngase el máximo cuidado y atención en recibir a pobres y extranjeros, porque de modo especial en ellos se recibe a Cristo, pues el respeto que imponen los ricos ya obliga a honrarles. Entonces, hermanos, si pudiéramos sacar una conclusión es, aunque pudiera parecer fuerte o intensa mi afirmación, si tú eres un antiinmigrante, si tú eres alguien indiferente al dolor de los migrantes, de los refugiados, de los pobres, lleva la medalla de San Benito, esa que te hace sentir protegido en la batalla contra el maligno, pero pídele al Señor, pide la intercesión de San Benito, de que te dé la compasión delante de estos hermanos como la tuvo precisamente el mismo San Benito. De otra forma, yo lo único que te diría es: no seas hipócrita. No lleves la medalla de San Benito cuando tú harías todo lo contrario a lo que San Benito predicaba, como te lo acabo de decir, en este caso con respecto a los inmigrantes. Una vez le escuché a un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado decir algo similar, pero aplicado a San Francisco. Él dice, bueno, en el tiempo de San Francisco de Asís hubo gente, e inclusive de la propia jerarquía de la iglesia, que le hicieron la vida de cuadritos a San Francisco de Asís. Pues ahora varios que quieren vivir como San Francisco de Asís en el tiempo actual, hay también jerarquía que les hace la vida de cuadritos, pero eso sí, en su oficina tienen una estatua de San Francisco de Asís. Hermanos, no podemos andar con esas hipocresías. Si tú eres un devoto de San Benito, más aún llevas la medalla de San Benito, y mínimo no estás haciendo el esfuerzo de trabajar en la tremenda hospitalidad del espíritu que tenía San Benito, que pudiéndose justificar en una vida monástica para no aceptar al extranjero, al pobre, al huésped, no lo hizo. Y fíjate lo que dejó en la regla para la posteridad. Si tú tienes la medalla de San Benito,
y eres una persona indiferente, más aún cruel o que apoya medidas en contra de estos hermanos, que van en contra de la virtud de la hospitalidad, no seas hipócrita. Quítate la medalla de San Benito. Porque la medalla de San Benito ciertamente tiene una oración en contra de Satanás. Y si alguien precisamente no es hospitalario en el sentido cristiano de la palabra, es el mismo demonio. Tú te pareces más a Satanás y al demonio que al espíritu hospitalario de San Benito. Que Dios te bendiga.